El poder de la persona, de Carl Rogers. Capítulo 9. El poder de los que no tienen poder. Este es un trabajo conjunto de Alan Nelson y mío, entre paréntesis. Generalmente no pensamos en los niños o en la gente joven de familias de clase media como pertenecientes a un grupo oprimido. Pero bajo ciertas circunstancias ellos pueden ser exactamente eso, como lo muestra esta interesante historia de la vida real. El grupo del que vamos a hablar era mandado y manipulado. Sus derechos eran ignorados y sus voces no eran escuchadas. Estaban completamente sin poder, sin dinero y sin participación en las decisiones reales. ¿Pero en verdad no tenían ningún poder? La respuesta a esta pregunta me parece fascinante. Para mí, un elemento que sobresale en esta narración es que la libertad es irreversible. Una vez que una persona, niño o adulto, ha experimentado una libertad responsable, ella continuará luchando por eso. Puede ser completamente suprimida en la conducta mediante el uso de cualquier tipo de control posible, incluyendo la fuerza, pero no puede ser eliminada ni extinguida. Otro elemento sobresaliente es algo que espero ya esté claro en los capítulos anteriores. Cualquier empresa centrada en la persona es, por necesidad, sumamente amenazante para el 99% de las instituciones establecidas en la cultura occidental, ya sea una escuela, un matrimonio o, como en este caso, un centro de la comunidad bien intencionado. Si aún tienes duda del carácter revolucionario del estar centrado en la persona, quizá esta narración te convencerá. Yo estaba presente cuando Alan Nelson pidió tiempo para contar esta historia. Esta simplemente brotó de él como si hubiera estado esperando por mucho tiempo la oportunidad de contársela a un grupo cuyos miembros pudieran entender completamente por lo que él y otros habían pasado. Yo lo animé mucho para que publicara esa vehemente narración. La palabra impresa no puede capturar por completo el calor de esos momentos, pero el compromiso profundo de Alan y su igualmente fuerte deseo de ser justo y comprensivo con los que en este caso eran los opresores, se captan aún en esta página. Espero que obtengas tanta alegría y aprendizaje de la narración de Alan como yo lo he hecho. Dejaré que hable Alan. Conté la siguiente historia en un grupo de interés sobre política y el enfoque centrado en la persona, en un taller realizado el verano de 1974. En ese momento, nosotros estábamos hablando acerca de cómo se relaciona el enfoque centrado en la persona con situaciones políticas, especialmente con aquellas en las que hay una desigualdad de poder, en donde algunas personas tienen poder y lo usan para controlar las vidas de otros. Agradezco a Eva Cossack, quien grabó esa reunión y me dio una copia de su grabación, de la cual fue transcrito este material. Yo he vuelto a escribir algunas cosas que dije entonces para hacer más clara la historia y para asegurar el anonimato de la comunidad y de las otras personas que participaron en ella. Pero he tratado de dejar lo que Carl llamó la, entre comillas, urgencia y lo apresurado de ella cuando salió en el grupo, de modo que algunos de los bordes toscos de cuando se cuenta una historia están todavía intactos. Carl: Alan, me parece que tú nos has indicado varias cosas que el enfoque centrado en la persona no es.
Según tu criterio, este no es una estrategia, ni una técnica, ni cosa alguna por el estilo. Pero siento que no nos has dicho cuál es tu punto de vista sobre lo que este es en la esfera del poder. Alan: está bien, pienso que ayudaría si... Bien, sé que fue muy útil para muchos de nosotros cuando usaste un ejemplo concreto, así que tal vez yo podría. ¿Podrían aguantar un ejemplo de 5 minutos? Pienso que este podría ilustrar lo que quiero decir por una política centrada en la persona. También les mostrará la forma como yo me involucré por primera vez tratando de entender la manera como este enfoque es claramente político, tanto en sus resultados como en su proceso. Otros: sí, está bien. Alan: está bien. Hace como 5 o 6 años, cuando yo era un estudiante de teología y pensaba en ser ministro, conseguí un trabajo de verano dirigiendo un campamento en un suburbio rico de Boston. Déjenme empezar dándoles alguna información sobre la comunidad. Eso es algo que yo no sabía cuando tomé el trabajo. Lo aprendí estando trabajando y viviendo ahí. La comunidad, a la que llamaré Graceville, es una de las más antiguas de Massachusetts. Se dice que mucho del dinero de Massachusetts está centralizado en esa comunidad. Graceville está dividida en 5 distritos electorales. La mayoría de la gente rica de la comunidad vive en el distrito número 1. Los otros 4 no son de ninguna manera tan ricos. La diferencia es enorme. Esa es la imagen que estoy tratando de darte. Pero las personas pobres, de acuerdo a los criterios de esta comunidad, no son tan pobres de acuerdo a la mayoría de los criterios usados. Son básicamente familias de clase media. La comunidad era esquizofrénica. La gente que tenía el poder político tenía muy poco que ver con la comunidad misma. Graceville tenía uno de los mayores egresos per cápita por concepto de recolección de basura en Massachusetts. Sin embargo, tenía el más bajo para educación pública. Eso sucedía así porque la gente rica enviaba a sus hijos a escuelas privadas. Hace algunos años, en un gesto muy liberal, el distrito rico empezó la Casa de la Comunidad de Graceville, y la Casa de la Comunidad patrocinó el campamento que yo iba a dirigir. Ahora veo que fue una especie de gesto liberal de parte de la comunidad, bien motivado y en cierta medida útil. El campamento era relativamente barato y era usado sobre todo por las familias de los otros 4 distritos como un lugar donde mandar a sus hijos durante el día, en una parte o durante todo el verano. También hubo algunas becas para el campamento que fueron ofrecidas a niños negros de Roxbury, el gueto de Boston. Casi no había minorías raciales en Graceville. El control de la casa de la comunidad residía en la mayor parte en el primer distrito. De alrededor de 50 miembros en la junta de directores, creo que solo 2 eran de fuera del distrito 1. Y solo 2 tenían menos de 50 años. Toda la gente del comité ejecutivo de la Casa de la Comunidad eran del primer distrito. La mayoría de los niños del distrito 1 fueron a otro campamento cercano, uno mejor equipado, más caro y en donde podían pasar la noche. La persona que me contrató como director del campamento, que iba a funcionar solo durante el día, era el director ejecutivo de la Casa de la Comunidad de Graceville. No lo supe entonces, pero mi contratación fue algo así como su despedida. Para la gente en control, él era demasiado liberal como director. Estaba siendo muy bombardeado y se iba a un trabajo mejor.
Él y yo hablamos largamente acerca de mi dirección del campamento, con derecho a contratar al director asistente y a los asesores y a programar las actividades. Firmamos el contrato en abril. Luego él se fue. Como reacción a esa persona, la Junta de Directores y el Comité Ejecutivo de la Casa de la Comunidad contrató a un tipo que había estado 8 años en la Fuerza Aérea dirigiendo campamentos de la Fuerza Aérea como la persona para ocupar el puesto de director ejecutivo de la Casa de la Comunidad. Cuando conocí a este nuevo director, todo lo que él supo fue que ahí estaba ese loco barbudo que venía de Harvard a dirigir su campamento. Este era el primer año en que yo estaba cómodamente instalado en un enfoque centrado en el cliente y pensé, muy bien, voy a tratar de hacer un campamento centrado en el cliente. La oportunidad de hacer eso, de hacer algo en lo que yo creía, fue en gran parte una razón por la que tomé el trabajo. Estaba esperando un verano estimulante con un montón de muchachos entusiasmados en el campamento. Nunca antes había hecho algo como esto, pero me imaginé que lo más importante para mí era tratar de realmente escuchar y entender lo que realmente les preocupaba e interesaba a los demás en el campamento. Pensé que lo que más importaba era mi confianza en los demás, para que cuando se les diera la oportunidad respondieran realmente y fueran responsables. Confié en que la gente sería capaz de hacer un buen campamento. En cierto sentido, consideré al personal como mis clientes y en cierto sentido también vi a los muchachos del campamento en esa misma forma. De modo que contraté a una directora asistente, Jan, quien había trabajado en el campamento durante 4 años. Una mujer que es realmente encantadora y conocía a todos y era muy, muy buena, era maravillosa. Habíamos hablado mucho acerca de lo importante que era para nosotros estar cerca de los muchachos y dirigir el campamento, así que la contraté. Juntos entrevistamos a todos los solicitantes para los demás puestos del personal. La estructura del personal estaba establecida y no podíamos modificarla. El personal estaba dividido en 2 grupos. Los orientadores en entrenamiento, que no recibían ningún salario y que tenían entre 13 y 15 años, y los orientadores asalariados, cuyas edades iban de los 16 a los 22. El grupo que sí recibía paga obtenía un promedio de $35 por semana. La mayoría de las personas habían estado dentro del personal antes y muchas de ellas estaban dejando trabajos mejor pagados para ser parte del campamento, simplemente porque les fascinaba trabajar con niños. Había, entre todos, 25 personas en el personal y esperábamos entre 60 y 100 niños por semana en el campamento con un rango de edad comprendido entre los 6 y los 13 años. Cuando Jan y yo hicimos las entrevistas, tratamos de entender lo que era importante para estas personas que querían ser parte del personal. Tratamos de escucharlas y de prestarles atención. Luego, en una reunión del personal, dijimos, este es su campamento. Casi todos ustedes han estado aquí antes. ¿Qué haremos con él? ¿Cómo quieren que sea nuestro campamento? Nosotros tratamos de comunicarles que confiábamos en ellos, que trataríamos de entenderlos y que nos interesaba lo que ellos querían. Al principio estaban un poco incrédulos, pero poco a poco empezamos todos con una tormenta de ideas acerca de lo que queríamos hacer con el campamento, acerca de lo que queríamos que fuera. Cada uno hablaba sobre lo que no les gustó en campamentos anteriores y de cómo querían realizar este. Era muy estimulante.
La energía iba creciendo, las personas estaban siendo creativas y se respondían unas a otras. Juntos decidimos que el campamento sería más cooperativo que competitivo. En el pasado hubo premiaciones cada viernes y eso era algo que a casi nadie del personal le gustaba. Muchos sentimientos eran heridos y todo el espíritu de competencia parecía invadir el campamento hasta el punto en que los orientadores y asistentes tenían muchos problemas para llevarse bien porque estaban compitiendo. En el pasado, con frecuencia, se tenían reuniones separadas. Por un lado, los orientadores pagados y por otro, los asistentes voluntarios. Cuando el recientemente contratado director ejecutivo de la Casa de la Comunidad vino de la Fuerza Aérea, Jean y yo fuimos a nuestra primera reunión con él. Fue un desastre. Él, llamémosle Kenneth Barnes, se portó hostil y agresivo. Supongo que estaba molesto de encontrar que su campamento estaba siendo dirigido por un alocado estudiante joven de Harvard, quien, con una directora asistente, había contratado ya el personal. Nos dijo que nuestros contratos anteriores eran inválidos y que teníamos que negociar de nuevo nuestros contratos con él, puesto que él era ahora el director de la Casa de la Comunidad. Quería que nosotros fuéramos sus asistentes y que cumpliéramos con sus deseos y órdenes para realizar el campamento en la forma en que él quería hacerlo. Obviamente una forma muy distinta de la que Jean y yo habíamos imaginado. Afortunadamente para nosotros eso era algo también muy diferente del trabajo para el cual habíamos sido contratados. Después de una hora más o menos, en la cual difícilmente hubo una palabra amistosa entre nosotros, terminó nuestra reunión cuando dijimos que no volveríamos a negociar nuestros contratos y que los considerábamos válidos. Jean y yo casi suplicamos tener una relación más amistosa y menos autoritaria, y luego nos fuimos. Una vez afuera pensamos en la posibilidad de renunciar. Sin embargo, decidimos realizar el campamento lo mejor que pudiéramos en vista de nuestras obvias dificultades con el señor Barnes. Era muy tarde para encontrar otros trabajos, estábamos realmente entusiasmados por el campamento y sentíamos cierta obligación con el personal que habíamos contratado. Para cuando empezó el campamento, nosotros como personal estábamos entusiasmados porque íbamos a pasar un verano juntos. El campamento empezó bastante bien. De acuerdo a todas las indicaciones, todos los involucrados estaban satisfechos. El número de participantes y las asistencias eran mayores que nunca, y los papás, tanto de los niños que iban al campamento como de los miembros del personal, estaban gratamente sorprendidos por lo bien que estaba el campamento y por lo contento que estaban sus niños con él. Quizá lo más importante era que los participantes y el personal estaban felices. Jean y yo estábamos satisfechos. Todos estaban trabajando duro y era estupendo. El campamento se sentía como un lugar libre y abierto para ser. Las personas respondían y eran abiertas entre sí. Pienso que en parte porque Jean y yo éramos abiertos y les respondíamos a los muchachos y las muchachas del personal. Estos estaban interesados en los niños con los que trabajaban y eran mucho más entusiastas de lo que nadie pudiera recordar. El personal tenía cierta libertad para decidir y ser responsable de lo que estaban haciendo, y juntos estaban siendo muy creativos. Todo esto era maravilloso. Y los participantes, quisiera poder mostrarles a los participantes, ellos eran fantásticos. Aquellos niños estaban llenos de vida y eran honestos.
A veces me enojaba y me ponía de mal humor, a todos nos pasó, pero realmente todos estábamos cooperando para estar juntos, divirtiéndonos y conociéndonos más unos a otros y a nosotros mismos. Mientras tanto, los problemas entre el señor Barnes, como prefería que se le dijera en lugar de por su nombre, y yo, iban empeorando. Desde su perspectiva, el campamento era un problema. Me decía una y otra vez que no había disciplina, lo cual para él quería decir que las personas se tenían que formar en filas por un largo tiempo. El personal había decidido que ellos no querían a todo el campamento formado todas las mañanas, diciendo el juramento de fidelidad mientras la bandera era izada en el asta. Eso era aburrido, era una farsa, así que no lo hicimos. Tampoco lo hicimos porque de la manera como el señor Barnes había hecho el horario para que el campamento usara la piscina, uno de los grupos casi no tendría tiempo para usarla. La solución de compromiso en el problema de la bandera fue que cada mañana los orientadores del campamento la izarían y todas las tardes alguien del campamento la bajaría, la doblaría y la regresaría a la oficina principal. Hubo otros cambios además del anterior. Los niños eligieron más que antes lo que querían hacer, como por ejemplo tener más viajes de campo. Puesto que todo el personal y los participantes estaban involucrados, nosotros tomamos decisiones por consenso y con algún compromiso. Nada fue forzado. Dentro de los límites impuestos por el presupuesto y por la estructura ya establecida, las grandes decisiones fueron tomadas por aquellos más directamente afectados. Eso era lo más importante para nosotros, cómo se tomaban las decisiones y cómo nos relacionábamos unos con otros. El señor Barnes seguía insistiendo en que yo tomara el control de todo o que de otra manera él lo haría. Y lo hizo donde pudo. Estableció una burocracia de 3 personas, de modo que se necesitaban 10 días para poder tener chocolate con leche para los niños que querían. Esto no obstante que la leche era entregada todos los días. El lechero decía: tenemos un montón de chocolate con leche, pero no puedo dejarlo hasta que no tenga la orden de las personas que están en el piso de arriba. Además, el señor Barnes cambió todas las cerraduras de la casa y guardó las llaves, de modo que Jan y yo no podíamos tener ni siquiera la llave del cuarto de los refrescos porque pensaba que nos los robaríamos. Algunos dijeron que él les dijo esto. Teníamos que ir todos los días con él para que nos diera la llave y poner la ración de refrescos de ese día en el refrigerador. Cuando no se lo podía encontrar, lo cual sucedía muy a menudo, los refrescos se servían fuera de tiempo. Hasta mandó poner una cerradura en la cómoda donde estaba el café instantáneo, y él guardó la única llave. Le expliqué que estábamos tratando de desarrollar un autocontrol en el campamento. No se estaba pasando por alto la importancia de la disciplina, pero la atención estaba puesta en una autodisciplina y no en un sistema impuesto de arriba abajo. Esto no impresionó al señor Barnes en lo absoluto, y a medida que el campamento continuó, nuestras relaciones se hicieron cada vez más tensas. Como administradores del campamento, Jan y yo tratábamos de ver que las facilidades del campamento fueran usadas al máximo y sin conflictos de horarios. Además, organizamos paseos y compramos comida. Cuando teníamos suerte, estábamos con los niños, simplemente conociéndolos y jugando. Pero teníamos que gastar mucho tiempo siendo amortiguadores entre el señor Barnes y el campamento. Él hacía alguna visita ocasional para decirnos lo que estábamos haciendo mal.
Esa era toda la relación que tenía, tanto con el personal como con los participantes del campamento. Nunca comentó algo que estuviéramos haciendo bien. Su idea de ser educativo era preguntar a la gente si sabía el nombre correcto de las cosas, como por ejemplo, ¿cómo se llaman las plumas de una flecha? Nosotros consideramos importante proteger de él al campamento lo más que pudiéramos. Admito que yo era muy malo para empatizar con un hombre que había venido aquí después de 8 años en el servicio, y de alguna manera empecé a verlo como a un enemigo desde el principio. Y yo era muy tonto. Yo no conocía a nadie en el comité ejecutivo. En retrospectiva, esa fue una estrategia pobre y me culpo a mí mismo de ello. Pero yo no capté la desesperación de este hombre. De cualquier forma, de acuerdo a toda nuestra retroalimentación, el campamento era un éxito. La primera vez que se podían quedar a dormir, cada tercera semana teníamos un día en que los participantes se podían quedar a dormir, eso era de jueves a viernes, tuvimos un 80% de los participantes. En el pasado, la asistencia había sido del 30% más o menos. Para la tercera semana, nuestro éxito estaba amenazando al señor Barnes. Él nunca había visto un campamento como este, tan abierto y tan afectuoso, y donde la gente se abrazaba, lloraba y hablaba de lo que quería. Que todo el mundo pareciera feliz lo hizo peor para él. Esa semana tuvimos otro día para pasar ahí la noche. También fue muy bueno y asistió casi todo el campamento. Pero vino el señor Barnes. Les gritó a unos niños, cerró con llave varias puertas de las que él tenía la única llave y se marchó diciendo que regresaría después a ver cómo estábamos. Pues bien, cerró con llave el cuarto del teléfono, de modo que no pudimos hablar con los padres que llamaron para ver cómo estaban sus hijos, y no regresó hasta el siguiente día. La tarde siguiente, viernes, Barnes y yo tuvimos un altercado por unas cáscaras de naranja que encontró debajo de una mesa. Dada su frustración con los asuntos más importantes, él se desquitó con esta pequeña infracción. En ese momento el campamento estaba casi inmaculado, puesto que acabábamos de hacer una limpieza general, excepto por estas cáscaras de naranja. Confieso que yo estaba más preocupado por los participantes y por sus padres. Después de las noches en que se quedaban los niños en el campamento, había siempre que buscar un montón de ropa, responder preguntas y tranquilizar a los padres. El señor Barnes me informó que él y yo nos reuniríamos el lunes con el señor Smith, el tesorero del comité ejecutivo, para discutir el conflicto. Yo estaba un poco nervioso porque nunca antes había hablado con el señor Smith, pero también esperaba con ilusión la reunión como una oportunidad para explicar lo que estaba sucediendo y para hablar acerca de las dificultades que el señor Barnes estaba causándonos a nosotros y a la casa de la comunidad en general. Pasé gran parte del fin de semana preparando unas notas sobre los incidentes que habían sucedido, de modo que tuviera claros los hechos cuando habláramos. La mañana del lunes de la cuarta semana del campamento entré a la oficina del señor Barnes en el piso de arriba y encontré ahí al señor Smith con el señor Barnes y otras personas que no reconocí. Me dijeron que todavía no estaban todos ahí y que ellos irían a buscarme cuando hubieran llegado todos y estuvieran listos para empezar. ¿Qué? Pensé. Se suponía que esta iba a ser una reunión entre 3 personas. Pero bajé las escaleras en dirección al campamento y cuando se reunieron todos, ellos vinieron a buscarme. Entré a un cuarto lleno, con alrededor de 8 personas en él.
Entonces supe que estas eran la mayoría del comité ejecutivo de la Casa de la Comunidad. La directora ejecutiva del comité era una mujer de 66 años que difícilmente podía caminar. Era una persona fina que a su manera había dedicado gran parte de su vida a realizar cosas por la comunidad, aunque esto lo hizo de una forma liberal, ciega, que era absolutamente insensible. Ella sabía lo que la gente debería tener y qué se debía hacer, y nadie debería mover el agua ni desafiarla porque ella era una dama sumamente fina. Y lo era, realmente lo era. Cuando el señor Barnes estaba presentándome al resto del comité ejecutivo, me daba a saber lo mucho que esta gente estaba realmente interesada por los niños. Me decía que habían enseñado en la escuela dominical por cuántos años y otras cosas por el estilo. En verdad, no quiero dar la impresión de que estas eran unas personas malas, porque no lo eran. Estaban interesados y preocupados por los niños en el campamento y por su casa de la comunidad. Pensaban que yo estaba destruyendo a ambos. Después supe que para entonces estaban circulando varios rumores fantásticos sobre mí. Yo era homosexual y estaba abordando a los hombres del personal. Yo estaba seduciendo a las mujeres y había sido sorprendido haciendo el amor con una de ellas en la caja de arena. Yo era parte de una conspiración comunista y había sido entrenado en un campamento en Canadá para apoderarme de esta comunidad, empezando por los niños. Este rumor vino, según 3 personas, directamente del señor Barnes. Yo era visto como una especie de flautista de Hamelin conspirador. Me echaron del trabajo. Entré a la reunión y después de las presentaciones se me leyó el aviso de mi despido. Yo estaba completamente desconcertado. Dijeron que me darían el dinero correspondiente a lo que faltaba del verano, pero que ellos querían que me fuera de ahí. Y no querían hablar conmigo sobre ningún tema. Ninguno había hablado conmigo antes. Ninguno había hablado alguna vez con alguien que tuviera que ver con el campamento, con los participantes, con el personal o con Jan, ni siquiera con los padres, hasta donde yo supe, pero ellos habían escuchado lo suficiente. Fui echado a las 9:30 de la mañana del lunes. Era la mañana más grande del campamento, la primera mañana de la semana con la inscripción más grande. Había más de 100 niños. Anduve dando vueltas como una media hora, juntando mis cosas y diciéndole a 2 o 3 orientadores que había sido despedido. Luego me fui a casa. Jan había sido llamada a una reunión con la misma gente, así que no pude hablar con ella. Me fui a casa, herido y confuso, no sabía qué hacer. Después me enteré de que ellos le habían ofrecido a Jan el título de directora, pero que debería recibir órdenes del señor Barnes. Ella rehusó, diciendo que quería que me volvieran a contratar. A las 10:30 estaba lloviendo, y los 100 participantes, más las 25 personas del personal, tenían que amontonarse en los locales cubiertos del campamento, que por cierto eran muy malos, a saber, el sótano de la casa de la comunidad y un pequeño gimnasio. Yo estaba en casa sintiéndome muy herido. Mi respuesta al ser despedido fue: yo nunca había sido tratado así por una comunidad de adultos. Ellos ni siquiera me habían hablado alguna vez. Casi no podía creer que esto estuviera sucediendo. A las 11:30 de esa mañana todo el campamento estaba en huelga y la casa de la comunidad estaba siendo acordonada con letreros hechos de artesanías. Todos, excepto una persona del personal, firmaron una petición diciendo que no regresarían a trabajar hasta que yo fuera contratado nuevamente. Ninguno de estos miembros del personal
había estado involucrado alguna vez en su vida en algo como esto. Nunca antes habían estado en una huelga por ningún motivo. Y yo no tenía nada que ver con la huelga, ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo. Nadie le dijo a estas personas qué hacer. Ellos sabían lo que ellos querían, pues habían vivido en este ambiente durante 3 semanas, el personal había estado un poco más de tiempo, y se confiaba en ellos y eran tratados como personas. No iban a recibir órdenes de oficiales que ni siquiera sabían qué estaba sucediendo. Lo que más me impresionó es que no estaban en huelga por mí, era por ellos mismos. Quizá de alguna manera había algún carisma o algo, tal vez, un estilo que yo tenía y que a ellos les gustaba, pero sinceramente creo desde el fondo de mi corazón que lo fundamental era ellos mismos y que no iban a rendirse. No se iban a someter a otra clase de proceso en el campamento, a otra forma de ser, una vez que habían experimentado una alternativa. Lo habían experimentado y esa era su posición. Yo estaba tan orgulloso de ellos que era increíble. Lloré como 3 veces ese día. Qué orgulloso estaba yo y cuánto me importaban. Estaba sorprendido, sencillamente sorprendido. En fin, voy a tratar de acortar la historia. Se oyen muchas voces en el grupo. No, no la acortes. Está bien. A la 1 de la tarde el director me estaba llamando para decirme que fuera a la casa de la comunidad. No recibí la llamada porque yo ya había salido para allá. Había estado en casa pensando y confundido porque no había sabido nada de nadie en el campamento. No sabía qué hacer y tenía miedo de que el personal estuviera siendo tratado de convencer para dejar lo que el campamento había significado para nosotros a cambio de mi regreso. Cuando llegué allí, los participantes mayores estaban caminando bajo la lluvia alrededor de la casa de la comunidad, llevando carteles que decían «Queremos a Al». La gente corrió a encontrarme y yo me quedé parado, sorprendido. Las lágrimas se escurrían por mis mejillas. ¡Qué día! Absolutamente maravilloso. Alguien me dijo que el señor Barnes había estado llamándome. Quería hablar conmigo. Primero fui al gimnasio y al sótano de la casa para estar de nuevo con todos. Fue una alegre reunión. Luego subí a ver al señor Barnes. Estaba furioso. Me gritó y me dijo: «Ponga orden en este campamento». Yo dije: «No puedo hacer nada, estoy despedido, ya no trabajo aquí». Y él dijo: «Está bien, estás contratado de nuevo». Bajé las escaleras y el campamento se formó de nuevo en sus grupos regulares. Todos estábamos muy contentos. Luego subí otra vez y tuve una conferencia de 2 horas con el señor Barnes. Una cosa que no he mencionado todavía es que el señor Barnes aún vivía con su mamá. Esa tarde, mientras estábamos hablando en su oficina, ella entró violentamente. «Lo que tú necesitas es que te den una buena paliza». Y siguió gritando por lo difícil que le estaba haciendo la vida a ella y a su maravilloso hijo Kenneth, que amaba tanto a los niños. Nunca lo vi tan avergonzado. Simplemente repetía: «Mamá, mamá, mamá, yo me voy a ocupar de esto». Luego de que los participantes del campamento se fueran a casa, él, Jan, yo y el resto del personal tuvimos una reunión. Creo que el señor Smith estaba también ahí. Yo estaba contratado de nuevo y el campamento continuaría como hasta entonces. El señor Barnes, Jan y yo decidimos reunirnos 1 hora todos los días para mantener las cosas claras y en orden entre nosotros.
Luego el señor Barnes explicó su posición al personal. Desafortunadamente mintió acerca de eventos de los cuales el personal había sido parte, de modo que supieron que estaba mintiendo. En ese momento lo vi tonto, incompetente y haciendo el ridículo, más que como estando en problemas, y muy desesperado. Después de eso, el campamento estuvo mejor que nunca. Teníamos mucha energía por todo lo que había sucedido y nos sentíamos más cerca que nunca. Pero mientras mejor iban las cosas en el campamento, peor se ponían con el señor Barnes. Ahora, por supuesto, todo el campamento sabía de nuestro problema y pienso que eso lo hizo peor para él. Asistió solo a una de las reuniones programadas con Jean y conmigo, y en un estallido a media semana gritó: «Las cosas nunca van a estar mejor entre usted y yo». Durante esa semana yo también escribí una carta a la gente del comité ejecutivo compartiendo mi deseo de estar en el campamento y con los niños durante el resto del verano y diciéndoles que esperaba que pudiéramos olvidar los malos sentimientos del lunes y ofreciéndome a conversar con cualquiera de ellos si querían. Esa semana vi a 2 miembros del comité y les dije directamente que hablaría con ellos si creían que podía ser útil. No pasó nada. El personal había planeado un retiro. Era un campamento de 5 días e íbamos a pasar el fin de semana en la cabaña de los padres de 2 miembros del personal. Eso fue increíblemente saboteado durante el curso de la 4ª semana. Los padres de la gente del personal llamaban para hablar con Jean o conmigo sobre el fin de semana y la gente de arriba, Ken Barnes y el director asistente de la Casa de la Comunidad, contestaban y decían que estábamos ocupados. No se nos permitía usar nuestro propio teléfono. Nunca supimos que estos padres habían llamado y tampoco recibimos mensajes. Ellos interceptaban las llamadas arriba y les decían a los padres: esto es algo terrible, nosotros no los apoyamos, el campamento no tiene nada que ver con eso, no va a haber ninguna supervisión de adultos. Ni Jean ni yo estábamos casados, así que nosotros no íbamos a ser supervisores adultos. Me supongo que ellos se imaginaron una orgía. Bien, fuimos como la mitad, después de que yo me pasé una tarde en casa donde podía usar el teléfono llamando a los padres de los miembros del personal y aclarando las cosas. Durante esa semana las personas del personal iban a casa y sus padres los recibían diciéndoles: «Me mentiste acerca de todo esto», porque los padres habían hablado con la gente de la oficina de la entrada. Y yo tenía que llamar a los padres para sacar a los muchachos de apuros. Sus muchachos no le mintieron, yo decía. No puedo explicarle lo que sucede, pero este es un retiro para la gente del personal y tanto Jean como yo vamos a ir. Afortunadamente la mayoría de los padres de los miembros del personal nos conocían a Jean y a mí y sabían quiénes éramos. Para ellos éramos personas y yo tenía algo de real, además de ser el flautista de Hamelin o no sé qué. En fin, nos fuimos ese fin de semana, la pasamos muy bien y regresamos a la 5ª semana del campamento. Estábamos esperando con ansias la última mitad de nuestro verano juntos. El lunes por la mañana yo me dormí un poco más de lo acostumbrado en lugar de llegar temprano al campamento como generalmente lo hacía. Mientras me estaba preparando rápidamente para irme, recibí una llamada telefónica de uno de los miembros del personal. Ella dijo: «Al, tienes que llegar aquí rápidamente, hay todo un nuevo personal.
Nos están diciendo que no podemos acercarnos a los niños y los están llevando como en manada a las canchas de tenis con el nuevo personal. El comité ejecutivo se había reunido en secreto con el señor Barnes el martes de la cuarta semana, al día siguiente en que yo fui despedido por primera vez, y había decidido contratar un personal enteramente nuevo. Cuando llegué al campamento encontré a nuestro personal que ya estaba ahí todos juntos. Estaban confundidos y desconcertados, enojados, tristes y con miedo. No se les permitía acercarse a los niños del campamento, algunos de los cuales estaban llorando por ellos. Era una gran confusión. 25 personas del personal estaban completamente desconcertadas. Los participantes del campamento estaban completamente desconcertados. Yo estaba completamente desconcertado. El comité ejecutivo me llamó otra vez a una reunión privada y me dijo que yo estaba despedido y que sería arrestado si volvía a poner los pies en la propiedad y que me mandarían al diablo. Les dije que no me iría hasta que supiera lo que iba a suceder con los participantes del campamento y con el personal. De modo que tuvimos una reunión con el señor Smith, el tesorero del comité ejecutivo, el señor Barnes y nuestro personal. Smith y Barnes dijeron: todos ustedes firmaron esta petición diciendo que no trabajarían hasta que Alan fuera contratado de nuevo. Ustedes han renunciado y nosotros simplemente estamos aceptando sus renuncias. Fue como si esos muchachos no tuvieran derechos, como si no fueran personas dignas de respeto. Señalé que delante de todo el personal ellos habían dicho que me habían contratado de nuevo y descaradamente dijeron: bueno, mentimos acerca de eso para proteger a los participantes del campamento. Les informé que los iba a demandar por sus negociaciones fraudulentas del contrato. Eso los desconcertó completamente. Dijeron: este es el fin de la reunión, vamos a hablar con nuestro abogado. Para no ver lo que iban a hacer, ellos tenían que hablar con su abogado para aclarar qué era lo que habían hecho. Le dijeron al personal que regresara el martes para saber qué se había decidido sobre ellos. Yo no podía creer a estas personas. Estaban echando del trabajo a 25 muchachos y muchachas porque estaban muy aferrados a tener un campamento abierto centrado en la persona. Esta es una idea radical y cuando la gente lo ve, le da un miedo espantoso. Carl. Voy a resumir la parte final de la historia de Alan y después de eso él da algunos de sus aprendizajes. El personal despedido decidió reunirse con frecuencia. La nueva directora no pudo manejar el campamento y ella y todo el nuevo personal renunciaron después de una semana. Ese día toda la situación salió al aire libre en los periódicos locales y hubo artículos y cortes en favor de los dos lados. El señor Smith fue una vez y los padres de los miembros del personal fueron varias veces a las reuniones del personal despedido. Él y ellos empezaron a escuchar la filosofía centrada en la persona que estaba siendo implementada. Ellos también vieron que Alan era un ser humano y que la gente del personal no estaba siendo manejada con hilos seductores. Cuando fue convocada una reunión por el señor Smith, el señor Barnes no se presentó. Había muchas indicaciones de que él era una persona completamente asustadiza e insegura. El señor Smith, después de algunos dramáticos momentos de incertidumbre, tomó la responsabilidad de contratar una vez más a Alan y al personal original y de volver a abrir el campamento. Todos los niños que se habían inscrito y más
se presentaron y tuvieron unas buenas 2 últimas semanas. Alan: pienso que se dieron cambios muy reales en mucha gente, cambios que son sutiles e irreversibles. La gente, quizá especialmente del personal, se dio cuenta de que, esto es como yo quiero vivir mi vida, esto es como yo soy, esta es la forma como yo quiero relacionarme con otros, tengo algo que decir sobre mi vida. Pienso que muchos de nosotros aprendimos varias cosas que se quedarán con nosotros. Yo ciertamente lo hice, y la gente del personal con la que trabajé y la del campamento fueron sorprendentes para mí. Pienso que sorprendieron a muchas personas, inclusive a sí mismas, con lo que ellas pudieron hacer cuando se les dio una oportunidad. Al contar esta historia, he descrito los eventos más dramáticos, aquellos de lo que es más fácil hablar. Sin embargo, lo que es más importante, entonces tanto como ahora, a medida que miro hacia atrás ese verano, es muy difícil de expresar. Con todo, lo difícil de decir las cosas es precisamente lo que le da sentido a los acontecimientos, y pienso que eso fue lo que permitió que surgiera la espontaneidad, el valor y la integridad de la gente del personal. Lo que es difícil de descubrir son nuestros sentimientos de unos por otros, la sensación compartida de que lo que estábamos haciendo era importante para nosotros y que lo estábamos haciendo plenamente. Es difícil hablar de nuestro afecto de unos por otros y de la forma como teníamos afecto por los niños del campamento. Nosotros nos estábamos relacionando unos con otros como personas completas, confiando unos en otros y compartiendo la energía de nuestras vidas en formas significativas y honestas. Pienso que en la atmósfera de confianza y apertura que creamos, todos nosotros descubrimos más capacidades de las que creíamos posible, en nosotros mismos y en los demás. Nuestra manera de estar juntos resultó ser bastante amenazadora, y pienso, así debe ser. Ahora veo más claramente las implicaciones políticas del ser centrado en la persona. Está muy, muy lejos de la política practicada por la mayoría de las instituciones y comunidades, aún por aquellas tan cercanas a los orígenes históricos de nuestra democracia, como Graceville, Massachusetts. Con todo, el espíritu de la autodeterminación, de la libertad y del crecimiento, como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, vive en la gente como un fuego esperando ser encendido por una chispa de confianza, comprensión, compasión o conciencia. Pienso que los ideales de la democracia son aún bastante revolucionarios. Para mí, un enfoque centrado en la persona es la encarnación de estos ideales en lo inmediato de las relaciones humanas. No puede ser reducido a una estrategia o a una técnica. Es una actitud que encarna un respeto por la integridad y el valor de las personas. Es una manera de ver y de relacionarse con el mundo y con los demás. Es una manera de ser que es o bien vivida en el presente o negada, porque la política centrada en la persona es tan inmediata como la gente y las relaciones. Un enfoque centrado en la persona proporciona una perspectiva desde la cual se puede ver con claridad que las tradiciones y los valores democráticos no son conservados ni promovidos por sistemas autoritarios. Carl. Esta ha sido una historia de lo que puede ser visto como una tempestad relativamente insignificante en un campamento,
pero que también puede ser visto como un ejemplo microscópico del poder arbitrario e impersonal contra un grupo de individuos sin poder que habían probado la experiencia emocionante de la libertad responsable. Por un incidente al azar, la partida del director anterior y su reemplazo con el señor Barnes, esta experiencia del campamento se convirtió en un experimento social clásico y bien definido. Se introdujo una empresa centrada en la persona muy bien montada dentro de una empresa organizada en forma convencional. El enfoque centrado en la persona, siendo revolucionario hasta el extremo, causó que los dos sistemas no pudieran coexistir y la revolución silenciosa, o no tan silenciosa, fue inevitable. Hay dos formas contrastantes de usar el poder. En su trato con el personal y con los niños, Alan confió en ellos, no tenía ningún deseo de controlarlos ni de manipularlos, compartió completamente la responsabilidad. Su pregunta principal fue: ¿cómo quieren que sea nuestro campamento? Fue recibido con una incredulidad y desconfianza iniciales, pero estas actitudes cambiaron rápidamente hacia una confianza mutua, apertura, compartir, entusiasmo, acciones creativas y autorresponsables. La cooperación sustituyó a la competencia. La autodisciplina tomó el lugar de la disciplina externa. Cada una de las personas, participante o miembro del personal, experimentó y usó libremente su propio poder. Luego viene la forma autoritaria del poder. Hasta el momento en que Alan fue llamado a la reunión con el comité y despedido sumariamente, no había opresión de nadie, a pesar de que empezaban a hacerse claras las enormes diferencias en las creencias políticas. Pero despedir a Alan del trabajo representa el ejercicio de un poder impersonal arbitrario, sin ningún intento por investigar, por descubrir los hechos, sencillamente una operación quirúrgica para eliminar algo molesto. Alan habla de la herida ardiente, del sentimiento de haber sido completamente desconcertado, exterminado por lo injusto de la acción. Ella nos da una pequeña idea de la destrucción de sí mismo que han sentido cientos de miles de personas que han sido objeto de la fuerza aplastante del poder ciego, impersonal y arbitrario. El hecho de que en este ejemplo, y probablemente en muchos otros, el poder fue ejercido por gente muy bien intencionada, lo hace aún más llamativo. La política del poder y del control puede ser devastadora aun cuando es ejercida por aquellos que están simplemente tratando de proteger y tener cuidado de los jóvenes. La reacción del personal de adolescentes y de los participantes aún más jóvenes ante el primer despido y ante los sucesos siguientes, tal y como fueron creciendo, merece una mirada atenta. La reacción que tienen frente a la autoridad arbitraria personas que han experimentado el entusiasmo y la responsabilidad de la libertad es completamente predecible, aunque siempre es sorprendente. Liderazgo, creatividad e imaginación surgen por todos lados cuando los individuos resisten este abuso de sus derechos como personas. Esto es cierto aun cuando en este caso ellos habían experimentado una libertad responsable solo por unas cuantas semanas y que probablemente nunca antes habían experimentado nada parecido en la casa, en la escuela o en la comunidad. La energía que es liberada parece ilimitada. Debería reconocerse claramente
que sin el señor Smith o con él, la historia pudo haber tenido un final muy diferente. Aquí el resultado apoyó a las personas que querían ser responsables de sus propias acciones, pero fácilmente podría haber sucedido de una manera muy diferente. Como ya antes ha sido enfatizado, estar centrado en la persona, en tu conducta, implica riesgos en cualquier sistema. Pero la principal lección que yo saco de todo esto es que los que no tienen poder, tienen poder. Aunque las cosas pudieron haber salido mal para Alan, el personal y los participantes del campamento, descubrieron y usaron un poder que no sabían que tenían. Después de que Alan fue despedido del trabajo, ellos se dieron cuenta de que aún en una situación en la que oficialmente no tenían voz, ni control, ni autoridad, al actuar en base a lo que ellos creían y al aceptar y exigir el reconocimiento de sí mismos como personas libres y responsables, fueron capaces de tener un impacto más grande. Pudieron afectar las circunstancias de sus propias vidas y de las vidas de otros. Esta es una pista para la política de los que no tienen poder.